Así que gracias, André, de nuevo por tu tiempo y disponibilidad. Bienvenido a todos. Soy Amanda Zerbinati, soy fundadora de Hello Future y estoy muy contenta de estar con todos ustedes en nuestro encuentro, ¿ok? Hello Future tiene como propósito fomentar la curiosidad y el aprendizaje de las habilidades y tecnologías del futuro. Queremos que todo este proceso sea de una forma entretenida, ¿cierto? Aprender cosas nuevas y aplicar cosas que puedan ayudarnos en nuestro día a día. Este es nuestra primera cápsula de aprendizaje acerca de la inteligencia artificial. A un par de semanas tuvimos la oportunidad de desarrollar un webinar que fue un módulo 1 acerca de la introducción y algunos ejemplos en la industria. Empezar nuestro segundo módulo con André, que es un profesional que ya está aplicando esta tecnología en su día a día. André tiene mucha experiencia en tecnología y ha pasado por diferentes industrias, desde la industria marítima hasta la industria de alimentos, actualmente desarrollando proyectos en industria de alimentos y también construcción civil. Así que, André, me gustaría empezar escuchando tu opinión acerca de cómo la inteligencia artificial ha cambiado la forma que vivimos. Vale. Mira, primero yo creo que la inteligencia artificial es algo que está presente en nuestro día a día, sea cuando estamos leyendo los correos, cuando estamos haciendo una compra, influenciándonos también en muchas decisiones que tomamos día a día, cuando estamos manejando, cuando estamos con el celular o cuando estamos en Netflix. Entonces, es algo que ya estar presente en nuestro día a día y a cada día que pasa va a estar más y más presente. Hay muchos expertos que declaran que ya estamos en la mitad de la era, que como se llama, de la era de la inteligencia artificial. Yo personalmente creo que todavía estamos partiendo. La inteligencia artificial hoy no la sentimos, pero está presente en mucho de lo que hacemos día a día o en función de las decisiones que tomamos. Y eso va a cambiar y va a empezar a aumentar más y más, de forma que en industrias o quizás en actividades que hoy la inteligencia artificial no está presente, va a empezar a estar. Hay un punto donde algunos dicen que va a ser 2030, otros 2040, otros 2050, donde la inteligencia, que va a ser el punto de la singularidad, donde la inteligencia artificial va a llegar al mismo punto de la capacidad humana de crear cosas. Y cuando llegue a ese punto, vamos a vivir una nueva era, una quinta revolución industrial, probablemente. Perfecto. Y cómo tú también, con tu experiencia, ha aplicado efectivamente esa tecnología en la empresa que actualmente trabajas y qué tipo de problemática están intentando solucionar con la inteligencia artificial. ¿Se puedes compartir un poco Sí, por supuesto. de tu experiencia? Mira, nosotros todavía estamos experimentando, estamos en una etapa, yo diría que una etapa de experimentación, donde tenemos una serie de pilotos o pruebas de concepto en distintos proyectos donde estamos aplicando la inteligencia artificial. Y obviamente en algunos casos hemos logrado mayores avances que en otros casos, pero estamos tomando la tecnología y tratando de mirar dónde la podemos aplicar. Y eso desde en el campo, que es algo que tú dirías, pero ¿cómo vamos a aplicar inteligencia artificial en los campos? Por ejemplo, nosotros estamos volando drones sobre las plantaciones donde sacamos fotos de las frutas y podemos tratando de determinar el calibre que tiene esa fruta, si la planta tiene algún tipo de enfermedad o si hay algo que
hiciéramos com uma pessoa ou com várias pessoas, obviamente não consumiria demasiado tempo e não necessariamente seria tão assertivo em el resultado que buscamos. Entonces, ese como un ejemplo, y un ejemplo, digamos, que también tenemos, es que tenemos una plataforma e-commerce donde nosotros creamos un chatbot que está basado en WhatsApp y Facebook, básicamente Message, donde por detrás tiene un motor de inteligencia artificial, lo cual automatiza una serie de procesos y hace como una intermediación entre el comprador. Nosotros estamos partiendo con ese e-commerce donde vendemos fruta online, al consumidor final y también a los partners, como verdurerias, entre otras tiendas. Y ese robot, que así lo llamamos José, incluso ponemos el nombre de Don José. Él hace toda la interacción, entonces tú puedes comprar por él. Lo que hemos simplificado el proceso de compra, que en un e-commerce tiene que digitar una serie de informaciones para terminar comprando, ahí con 3 pasos, donde ponemos el nombre, el root y el correo, y después la persona efectúa el pago, y después él busca toda la información y entrega el pedido a la persona que hace el paquete para despacharlo a la casa. Entonces, desde hacer la compra hasta hacer un reclamo por algo que pasó, consultar precios, consultar estado del pedido y hasta apoyar a nuestros despachadores en la medida que van haciendo los despachos. En la medida que van haciendo los despachos, ellos van enviando por WhatsApp el estado de ese despacho y el don José toma esa información y lo actualiza y envía los correos a las personas que compraron diciendo, mira, tu pedido ha sido entregado por el despachador, nos puede dar su feedback o cómo ha sido la entrega y toda la experiencia de compra. Entonces, algo que ya estamos experimentando en distintas áreas de nuestro negocio. No, me parece muy interesante. Y ustedes desarrollaron esa tecnología o aplicación de esa tecnología internamente, entendí, ¿cierto? Entonces están haciendo pruebas y validando un poco internamente. Sí, nosotros estamos tratando de desarrollar un músculo interno para aplicar todas esas tecnologías y herramientas o innovación que existen de forma interna, porque como tenemos el conocimiento del negocio y también conocemos algo de tecnología, lo que estamos haciendo es tratar de incorporar estas herramientas y mirar dónde la podemos aplicar. Y obviamente con proyectos muy acotados, como un piloto, efectivamente, una prueba de concepto. Y si efectivamente eso sale bien, con un resultado positivo, ahí tratamos de escalar ese proyecto a otro nivel, que ahí podría seguir de forma interna o podría ser a través de un partner. Perfecto. Y bueno, acá tenemos, sé que tiene algunos emprendedores también, y me gustaría saber qué tipo de herramientas también ustedes han utilizado o tu visión un poco de los productos que son ofrecidos en el mercado y la facilidad de aplicar eso, porque claro, tú tienes la experiencia de trabajar con tecnología, entonces está mucho más familiarizado. Pero si nosotros como emprendedores queremos empezar a probar eso, ¿qué tipo de herramientas hay? ¿Son fáciles de utilizar? ¿Se puede compartir un poco en ese sentido? Sí, por supuesto. Mira, hoy hay muchas tecnologías o herramientas que se pueden aplicar a negocios, digamos. Y lo interesante de eso es que é a mesma herramienta que aplicaria a uma empresa como Procter & Gamble, exatamente a mesma. A diferença é que a modalidade de cobro hoje é por transação. Então, por exemplo, há ferramentas que têm o custo de 0,00 centavos de dólar por transação. Então, se falamos de 1000 transações, estamos falando de $2. Então, e considerando que um cliente pode generar entre 5 a 10 transacciones,
estamos hablando que tú podrías abarcar entre 100 a 200 clientes, entonces con $2 intermedios, solo para darte una visión del costo. Y esa es la misma tecnología que lo tiene otro. Efectivamente, obviamente van a tener más transacciones, entonces su factura va a ser va a ser mayor. Pero hoy las empresas como Microsoft, Google, Amazon o IBM tienen un portafolio de herramientas muy amplio que me gusta, además de las startups que hay acá en Chile y bueno, en varios otros países, donde tiene herramientas que ya son integradas con las herramientas que utilizamos día a día, como los correos, como nuestro Word, Excel, etc. Entonces, es algo que facilita mucho la utilización. Son herramientas en general muy sencillas de utilizar y de implementar y con un costo hoy, digamos, bien accesible. É algo interessante que me acordei agora. Eu, por trabalho, estou viajando muito a São Felipe, certo? Que basicamente estamos como a uns 100 quilômetros de distância de Santiago. E há um par de dias estávamos na sala de reunião e dissemos, temos que comer, alguno tem alguma opção para pedir comida. Bueno, empezar a buscar y la comida de un restaurante ahí que era básicamente de una persona, lo pedimos por un chatbot. Entonces, ahí tú ves cómo lo están aplicando. Entonces, todo el pedido, los precios, te lo pasaba por el chatbot. Él te enviaba el link de compra, donde tú pagabas con un sistema seguro, como Transbank o lo que tiene las tiendas como Falabella, etc. Te enviaba el link, porque cuando tú decías el producto que querías, te enviaba el link para pago, tú pagabas eso y después él simplemente hacía la entrega. Y eso, toda esa parte, hasta el pago, es 100% automatizado. Entonces, una vez que tú pagabas, le llegaba a él el pedido, él simplemente hacía lo que tenía que hacer y así. Entonces, ahí tú prácticamente tienes la persona que cocinaba y la persona que despachaba. Y toda la otra parte, que es la parte de interacción con la persona que está comprando, lo estaba haciendo a través de un chatbot. Perfecto. Entonces, es importante y un mensaje que hay herramientas accesibles y de fácil aplicación. Claro que tiene que conocer más todo, pero no es algo que para quien no es de tecnología, como el emprendedor, por ejemplo, no se puede aplicar, ¿verdad? No, mira, yo hago la comparación que creo que les va a ilustrar bien el ejemplo, como el correo. O sea, el correo, si nosotros pensamos hace 20 años atrás, quando tu comprava um computador em tu casa, tu provavelmente tinha que chamar um técnico para instalar o sistema, os aplicativos e configurar tu correio em tu equipamento. Al dia de hoje, isso já não é necessário. Essas ferramentas são muito sencillas de utilizar e tu la autoconfigura fazendo um par de cliques. E assim é um pouco onde camina a tecnologia e as novas tecnologias são muito sencillas de implementar. É quase como uma rede social que tu va configurando y va diseñando de acuerdo con tu necesidad. Y eso pasó también con las páginas web. Se pensaba hace tiempo, tú tenías que tener una persona para desarrollar una página web. Hoy tú te puedes meter en plataformas como Wix, donde tú mismo haces tu página web en un par de minutos. Entonces la tecnología está caminando mucho en este sentido, de simplificar y con un costo por transacción, donde es muy accesible. El costo de la tecnología, en general, a cada año que pasa, tú tienes más por los mismos pesos o más por menos, es decir, que más barato de lo que costaba hace un... Entonces, en tu visión, ¿hay alguna, no sé, alguna habilidad específica? ¿Tenemos que conocer de programación o qué habilidad mínima tenemos que tener para empezar a aprender y, claro, aplicar eso en nuestro emprendimiento o mismo en nuestro oficio, ¿cierto? Dentro de una empresa. ¿Qué tú crees acerca de eso?
Mira, yo creo lo siguiente, que las herramientas que existen, y eso obviamente se va a simplificar cada vez más, son muy sencillas de implementar. Y obviamente, dependiendo del proyecto que tú tienes, no requiere tantas habilidades. Lo que tú vas a requerir básicamente va a ser disposición y curiosidad para aprender. Se va a equivocar, pero va a poder implementar eso. Y como essas ferramentas são muito sencillas de utilizar, basicamente é o que tu necessitas. Agora, efectivamente, se queres fazer algo muito mais avançado, vai ter que chegar a um nível de codificação, e aí já vai ter que ou saber de codificação, ou quizás vai ter que contratar uma empresa, uma pessoa que pueda. Pero, em geral, hoje, para aprender essas tecnologias e fazer um chatbot, por exemplo, é algo que tu necessitas basicamente a curiosidade e o tempo para poder aprender. E hoje, a diferença do passado, a informação está disponível. Hoje, tu tens cursos em YouTube, há uma série de vídeos, páginas, onde o curso mais caro profissional vale como $10 ou $12, donde ou plataforma como Coursera ou edX, donde os cursos são gratuitos e basicamente com a disposição e curiosidade, as ferramentas da informação hoje estão disponíveis para que uma pessoa que queira aprender pueda aprenderlo de forma muy rápida. Perfecto. Claro, y también creo que además de la curiosidad, también un poco estar abierto a no hacer correcto la primera vez. Eso que quiero decir, tú puedes fracasar y va bien. Entonces es como intentar de a poco implementar esos cambios, porque no es algo que va a funcionar perfecto desde el día uno, ¿cierto? Creo que también tenemos que discutir un poco esa cultura de innovación, ¿cierto? Como permitirse aprobar que no va a resultar de la forma que había pensado, pero que es posible y debemos hacerlo, porque eso creo que no es una tendencia, ya estamos viviendo sí o sí hoy, ¿cierto? No, definitivamente. Y en este aspecto, yo creo que, o sea, lo que dijiste está súper bien, porque cuando nosotros mismos estamos desarrollando un proyecto, por más que tengamos cierto conocimiento, igual nos equivocamos varias veces. Entonces, eso hace parte del aprendizaje, de poner un punto, una coma en lugares que no deberíamos poner, y eso obviamente significa, pero es algo que tú pones en marcha blanca, lo pones a operar, va a empezar a entender. Nosotros cuando hicimos nuestro chatbot, las interacciones al principio eran muy confusas, porque nosotros creíamos que las personas iban a preguntar algo, pero ella lo que preguntaba era algo muy distinto de lo que nosotros habíamos pensado. Pero con el tiempo hubo dos aprendizajes. Nosotros hemos aprendido y al mismo tiempo el chatbot con un motor de inteligencia artificial también se ha aprendido. De forma que por más que lo entrenamos, que él tiene que vender, o sea, que puede hacer compras por ahí, muchas veces las palabras o la forma que las personas llegaban para comprar era distinta de lo tradicional. Entonces él empezó a aprender con estas interacciones cuándo es una intención de compra y cuándo no es. Entonces con esto él trata de entregar las respuestas a cada consulta o a cada intención que tiene la persona que empieza a interactuar con él. Perfecto, claro que también el chatbot también está en ese proceso de aprender también cómo va a ser esa interacción, ¿cierto? Con sí. el cliente. Sí. No me parece bien, así que, bueno, por mi parte, ya gracias por aclarar algunas dudas que tenía. Y la idea ahora es un poco abrir el espacio y escuchar de ustedes si ya están utilizando ese tipo de tecnología o sacar alguna duda específica que quizás André puede ayudar. No sé, acá es un poco el espacio de conversación con todos. No sé si alguien
gustaría empezar. ¿No? Yo no sé si puede ver las, si puede escribir las preguntas. También colocar en el chat. O también un poco saber de ustedes si son de la industria, si están implementando algo o es solamente están en un primer estágio de conocer, de entender un poco mejor la tecnología. Así que... ¿No? Gabriela, no sé si no te escuchamos. Gabriela, no sé si quiere hacer una pregunta o... Ah, está sin audio. Ah, ok. Pero por acá... Amanda. Sí, hola Juan. Hola. Hola Amanda, hola Andrés, gracias por la charla. Tengo una consulta. ¿Cómo es por lo que entiendo hasta el minuto, un bot básicamente es automatizar preguntas y respuestas? Sí. Ya previo ciertas palabras clave, ciertos patrones, te indican que hay una probabilidad o algo por el estilo de que vaya en una dirección y hay una respuesta automatizada. ¿Cómo aprende el sistema? ¿Necesita que una persona vaya analizando los inputs, digiriéndolos para que el bot o la herramienta aprenda sola o la herramienta aprende sola de lo que viene como input? Súper buena pregunta, Juan. Mira, no, lo que pasa es que hay distintos niveles de inteligencia artificial, ¿ok? De motores por detrás. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos, él aprende de forma autónoma. Entonces, tú lo vas a entrenar, tú tienes un proceso de configuración, de entrenamiento, y después de ahí, por sí solo, él hace como un aprendizaje. ¿Y cómo funciona ese proceso de aprendizaje? Por ejemplo, no sé, tú le vas a decir que la intención es comprar. Entonces, tú para la intención de comprar, tú le vas a decir que hay palabras claves, como compra, quiero algo, etc. Y lo va a entrenar. Entonces, ele va a hacer una serie de combinaciones con este juego de palabras. Y por ejemplo, nosotros hemos probado varios motores. Y, por ejemplo, hemos probado el motor de Google. El sumado con lo que tú le entrega de información, ele hace esse treinamento e utiliza sua base ou sua rede neuronal interna de forma que ele pueda ter uma assertividade em esse processo muito superior a la competencia. Eso es lo que tratan de vender. Entonces, pero efectivamente, tú defines las palabras claves, define el entrenamiento por sí, lo hace de forma autónoma y después él va aprendiendo. Y cuando él capta una intención, la cual él no logró entender qué quiere la persona para devolverle una respuesta, ele vai a uma categoria de falha, onde ele entrega uma resposta que são 3 ou 4 respostas, podem ter mais opções que ele não entendeu o que tu está dizendo. E em este aspecto, a pessoa que está por detrás vai começar a ter toda essa estadística ou essa casuística, de forma que ela vai começar a treinar e a melhorar seu bot. Nós, quando partimos,
pensamos que as pessoas, quando as intenções que pensávamos que as pessoas iam a comprar, era comprar, não sei, pautas com um formato X. E o que passou é que vinha com um formato muito distinto de lo que nós havíamos parametrizado. Então, o que hemos tenido que fazer foi treiná-lo, ajustá-lo, para que ele pudesse aceptar. Então, foi um trabalho muito em conjunto, porque o bot, algumas coisas lo hacía solo, por aprendizagem, porque entendia de outras solicitudes, e em outros casos nós tivemos que intervenir de forma autônoma. Eu creio que uma das diferenças da inteligência artificial, se te hago uma comparação, é que antes nós tínhamos que dar informação e as regras para ter respostas. Isso é o método tradicional de la programação básica. Eu defino uma entrada de dados, eu defino as regras que vou ter com estes dados e vou ter resposta, vou ter uma salida. Com a inteligência artificial isso cambia. Tu le entrega dados e resposta e ele te vai definir as regras. Então, por exemplo, quando nós tratamos, não sei, de predecir um preço de algum produto, nós ponemos a data, ponemos as regras que aplica o mercado perdão, a data e as respostas que tem o mercado, e ele nos diz as condições que se aplicam. Não sei se aí te contestei a pergunta. Sí, sí, gracias. Dale. ¿Alguien más? Hola Amanda, hola André, Hola, gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien. Hola Karen, un gusto. Gracias por participar. De nada, súper interesante. Yo quería hacer una consulta, soy súper ignorante en el tema, estoy con un emprendimiento que es de base tecnológica, entonces yo quería saber si en el fondo, yo por ejemplo tengo una página web y aparte una herramienta tecnológica para consultar en listas de riesgo a personas, ya sean naturales o jurídicas, y cuando hablo de listas de riesgo me refiero a listas donde hay temas relacionados con lavado de activos, corrupción, financiación del terrorismo, etc. Okay. Este tipo de tecnología, ¿yo lo puedo incorporar a cualquier sistema? ¿O yo necesito, por ejemplo, que la página web sea hecha, no creo que es WordPress, o mi sistema que está hecho, por ejemplo, en Java, creo, ¿lo puedo incorporar a cualquier sistema o necesito como algún requerimiento específico? Ahora, si yo no lo quiero para venta, por ejemplo, de productos físicos, sino que para temas de asesorías, de consultoría, ¿también se puede ocupar? Mira, Andrea, voy a empezar y ahí, si tú tienes algún... mira, te cuento un poco de que yo ha hecho y estudiado. Y la verdad que queremos hacer en lo módulo 3, quiero hacer un ejemplo muy práctico con ustedes para que puedan mirar. Pero menos de que lo vi, sí, tú puedes agregar, entonces, por ejemplo, por la herramienta de Google, si tú, no sé, quieres contestar algunas preguntas de consultoría, entonces algunas personas quieren te preguntar, ¿cómo funciona? ¿O qué tipo de servicio ofrecen? O, no sé, algunas preguntas constantes, ¿cierto? Que deben llegar a ti, creo. Tú puedes parametrizar eso en la plataforma de Google y agregar, ellos ya te entregan como un código preestipulado que tú colocas eso dentro de su website. Entonces, con esa copia and paste, tú logras colocar ese bot dentro de su website. Ahora, no sé si tu website es hecho como WordPress o WordPress. No, sí. La mía es con WordPress. Sí, entonces, como Andrea había comentado, algunas plataformas, y claro, dependiendo un poco de la profundidad, de cuán sencillo también, cómo tú quieres utilizar, sí, es posible hacerlo.
Entonces, teria que aí selecionar algumas perguntas e colocar para que esse bot empiece a funcionar. Vamos fazer porque nossa ideia, exato, é também desmistificar um pouco esse tipo de tecnologia, como podemos usar. Então, te invito ao módulo 3, claro, porque aí vamos a passar passo a passo para que pueda, ao menos, te dar um pouco de insights de como funciona. E claro, e aí tem que entrar um pouco mais em detalhe, pero em minha visão entendo que é muito possível. ¿Y eso y esta tecnología para poder incorporarla es costosa? ¿O eso también va a depender de las preguntas que yo quiero que tenga? ¿O también cómo va eso? André, ¿quiere mencionar? Sí, mira, bueno, ahí la Amanda comentó, solo para complementar la pregunta número 1, bueno, ellos van a tener un caso real. Por mi lado, mi experiencia es que efectivamente es súper sencillo de incorporar, es flexible y puede incorporarse en cualquier tecnología, da lo mismo WordPress, Java o lo que sea. Tú lo puedes incorporar y básicamente copiar y pegar un código, es súper sencillo. En relacionado al tema de costo, Karin, mira, nosotros partimos con la versión gratis. Todas estas tecnologías tienen la versión gratis, que básicamente lo único que te limita es la cantidad de respuestas por segundo. Esa es básicamente la única. Entonces, si tú eres una empresa como Falabella que está recibiendo demasiadas transacciones, él te limita tantas respuestas por segundo, ¿ok? Pero te digo que nosotros partimos, después nos fuimos a la versión paga, sin tener la necesidad, pero igual decidimos ir a la versión paga. Igual la versión paga es súper accesible. Te voy a dar un ejemplo. Una transacción vale como 0,002 centavos de dólar para texto. Perfecto. Dale, para vídeo, para audio é como 0,005 centavos de dólar e para teléfono, porque isso tu pode incluso aplicar por el mismo chatbot por teléfono, entonces donde a pessoa le va a hacer uma pergunta por teléfono, le va a contestar, vale como 0,006. Em geral, se hablamos de texto, 1000 transacciones, ou seja, 1000 perguntas que tu tenha, te va a significar $2. Se lo multiplica por 0,002. Entonces, y un cliente, el promedio entre 5 a 10 transacciones para tener lo que nosotros hemos medido. Y estas plataformas todas, no Google, Microsoft, todas funcionan de la misma forma, con la misma estructura de costo por transacción. Y por eso que yo hablé al principio que es la misma herramienta que utiliza Procter & Gamble, parece. Pero la diferencia es que ellos van a tener una facturación mayor porque van a tener mucho más transacciones. Sí, claro. Y es súper accesible. Yo te recomiendo que parta con las versiones gratuitas para conocer y ahí mira si tiene la necesidad de escalar o no. Nosotros estamos operando con nuestro chatbot a más o menos 5 o 6 meses, donde llevamos un mes con la versión pagada. Los primeros 5 meses básicamente hicimos con la versión gratuita. Perfecto. Y básicamente no hemos tenido ninguna diferencia de tener más o menos opciones. Ok, entiendo. Básicamente porque aumentó nuestro número de transacciones y queríamos tener una respuesta, pero la respuesta en línea, tú le escribes y lo devuelve en línea, tú le escribes y lo devuelve en línea. Y por ejemplo, eso se integra, nosotros lo hicimos integrar con WhatsApp, con el message del WhatsApp, con WhatsApp. Entonces tú lo puedes integrar con todas estas herramientas de forma que puede tener la misma pregunta o respuesta o intención por varias plataformas. Por distintos canales. Súper. Por distintos canales, exactamente. Perfecto. Buenísimo, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Nada. Sí, Juan está preguntando si podemos enviar acá por el chat algún link de una versión gratuita. Voy a buscar quizás de Dialogflow. Sí, envíalo yo recomendaría que envíe de Dialogflow, que es una empresa, una startup que fue comprada por Google y ellos tienen un motor bien interesante. Nosotros lo probamos,
y funciona súper bien. Microsoft también, a los que tienen, por ejemplo, no sé, cuenta de Microsoft, ellos también tienen una herramienta que se llama Power Automate, que automatiza una serie de cómo contestar correos de forma automática, etc. Pero básicamente necesita una cuenta o en Microsoft o en Google y no tienen que pagar nada. Y ya puede empezar a configurar y a utilizar. Y yo creo que Amanda comentó que van a tener una sesión donde van a poder ahí ver en un caso real de cómo aplicarlo. Sí, yo envío ahora, Juan, ese es el link de Dialogflow, que es una de las herramientas. Pero Andrea, quería sacar una duda. Cuando tú dices gratuita, la verdad es que después yo puedo utilizar la interfaz, la coloco en mi website, ¿cierto? Pero después, cuando tenga la interacción, también no necesito pagar nada, o a partir del momento que empiezo a interagir, pago esos centavos. Eso que quiero decir. Mira, con la versión gratuita, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Si tú quieres saber, mira, ok, ¿cuál es la diferencia entre la gratuita y la pagada? Es básicamente una. La gratuita, tú puedes tener tantas respuestas por segundo. No me acuerdo bien, pero no voy a decir 5 transacciones por cada un segundo. ¿Ok? La pagada te va a aumentar eso a 15. Que son las tarifas que más o menos les mencioné. Entonces, en estricto rigor, si tú no tienes tantas transacciones por segundo, significa que tú puedes seguir con la gratuita por siempre. Y tú vas a preguntar, ok, pero ¿qué significa si tengo más transacciones? Significa que él te pongo en el siguiente ejemplo. Si tienes 5 personas, tú tienes 5 transacciones por segundo y tienes 5 personas en el mismo segundo hablando contigo, el bot va a contestar las 5. Si llega a la sexta y el mismo segundo, ese bot no lo va a contestar, va a esperar que termine una para responder. Entonces, aumentaría el tiempo de respuesta. Pero obviamente eso tenemos que estar por segundo, no es por minuto, es por segundo. Entonces, la probabilidad que tenga 5 o 10 personas, 15 personas en el mismo segundo es muy pequeña, porque un segundo se mueve muy rápido. Pero obviamente para empresas como Falabella, eso pasa con mucha frecuencia. Por eso que ellos tienen que, sí o sí, ser una versión pagada. A una empresa que no tiene tantas transacciones o que están bajo 1.000 o 2.000 transacciones por día, yo creo que la gratuita es más que suficiente. Esa es básicamente la diferencia. No te limita en términos de utilizar la herramienta, tú puedes tener preguntas o 50 preguntas. Lo que te va a limitar es la cantidad de respuestas por segundo. Eso es lo que te limita la versión gratis para la pagada, para la diferencia entre una y la otra. Claro. Disculpa, tengo otra pregunta. No, Kai, por favor. Es solo que se demore en responder, pero siempre va a responder. André. Sí, perdón, estaba en silencio. Sí, efectivamente, eso es. Ya, pero estamos hablando de segundos, o sea, de igual forma el tiempo de respuesta es muy pequeño. Si se demora es poco. Exacto, porque piénsalo así, si eso fuera por minuto, Karen, te podría generar un problema, porque sería muy común que tú tengas 10 personas hablando el mismo minuto, pero tú tienes 10 personas hablando el mismo segundo, cuando las 5 o 10 personas tienen que enviarte la misma pregunta el mismo segundo, y él te va a contestar 5 de las 10. Las otras 5 va a quedar pendiente para el próximo segundo. Por eso que para nosotros que no tenemos tantas transacciones, es imperceptible. Eso sí, es muy perceptible a empresas como Falabella, que hay retail. Exacto, el retail que tiene una cantidad de interacciones gigantesca por segundo. Por supuesto. Incluso, creo que Falabella todavía está en prueba, porque yo intenté más que una vez hablar con la área de seguros y cuando empezó la comunicación con el bot, él me dice, tiene que esperar, tú eres el número 150 y tuve que esperar como 20 minutos para empezar a interactuar con el bot.
Entonces, claro, también por el volumen, y claro, con la pandemia no había otra forma de comunicación. Entonces, eso que quiero, que quizás Andrés está mencionando, que va a dejar en espera y va a contestar en algún minuto, pero no tan inmediato como debería ser. Sí, perfecto. Gracias. Así que estamos en el tiempo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional, alguna pregunta. ¿No? Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, Andrés, por tu tiempo, por tu disponibilidad de compartir. Y pronto vamos a publicar entonces nuestro módulo 3, que exclusivamente vamos a trabajar, como la idea es dar un overview de cómo funciona ese chatbot exclusivamente de Google, para que puedan empezar a generar más curiosidad de cómo aplicar eso en su negocio, en su profesión, al final, dentro de la empresa. No, dale, gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer. Y cualquier consulta que tengan, a disposición. Súper. Muchas gracias a todos. Dale, gracias. Chao, chao. Chao. Chao.